¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? A ver, dejen subo un poquito aquí el audio, porque creo que se escuchaba lejos. Ahorita lo que vamos a hacer es responder el tipo examen. Hay que repasar muchos. Este tipo de ejercicios que les puse van a venir en el examen. Puede ser un Pareto, puede ser un exponencial, pero el procedimiento es el mismo. Entonces hay que tratar de practicar. Creo que se les ha olvidado que las matemáticas entran con práctica, haciendo y repitiendo el ejercicio. No solo viendo el video y tratando de memorizarlo, ¿no? Entonces, ya había dicho que existe una variable x que se distribuye exponencial de parámetro lambda igual a 1/10.000. Ajá. Tenemos esta variable aleatoria. Ahorita son los gastos médicos. ¿Qué estamos diciendo? Que los gastos médicos o el monto que se paga por gastos médicos ya tiene esta distribución. Pero ya estamos tratando de investigar un poquito cómo se van a distribuir el próximo año para empezar a adelantar tarifas, actualizar las primas, los costos, etcétera. Y es algo muy común, o sea, siempre vamos a hacer una proyección de cómo esperamos que se vea el futuro y si tendríamos que actualizar o no actualizar tarifas. Entonces, nosotros para el próximo año estamos creando una variable y que decía que iba a ser uno más la inflación. Entonces lo estaban definiendo así, donde R es la inflación y decíamos que R era el 4%. Ajá. Dejen pongo bien las bolitas. Como es la primera vez que estoy grabando esto, espero que sí se vea bien cuando lo edite. Y lo que les he dicho mucho, bueno, siempre les he dicho en sus exámenes, ¿no? Lean bien. No siempre nos van a dar la fórmula. Y en el texto del archivo nos decían que adicional a la inflación hay que considerar 100 pesos adicionales. 100 pesos adicionales por alguna razón, o sea, nosotros no sabemos, pero sabemos que todo se va a elevar por lo menos 100 pesos. Entonces hay que agregar esos 100 pesitos. Ajá. Entonces nuestra variable y va a ser x con inflación más 100 pesitos, donde la inflación vale 4%. Ajá. La pregunta es, ¿cómo se distribuye y? O sea, prácticamente están preguntando por f de y. Queremos saber f de y. La definición de f de y es lo mismo que la probabilidad de que y sea menor o igual a y. Pero esta y, ¿quién es? Esta y es todo esto. Entonces, si ponemos la probabilidad de que 1 más r de x más 100 es menor o igual a y. O sea, todo lo que hice fue sustituir este valor de y, lo sustituí aquí, de x, perdón, lo sustituí aquí. Y esto es menor o igual a y. Y de aquí, como les decía, el truco de aquí es despejar x. Hay que despejar x de aquí. Entonces, esto nos queda como la probabilidad. El 100 va a pasar restando por el otro lado y el 1 menos r va a pasar dividiendo. Entonces, x es menor o igual a y menos 100 sobre 1 más r. Así queda la expresión. Espero que ya cuando salga Zoom se vea un poquito mejor. Perdónenme ya que es la primera vez que estamos haciendo esto. Entonces, ¿esto aquí es igual? Esto es exactamente la misma definición que f de x, pero evaluado en y menos 100 sobre 1 más r. Porque estoy diciendo la probabilidad de que x sea menor o igual a algo. Entonces esto es la función, pero de distribución de x, ya no es de y. Nótalo bien. Ya es la distribución de x, porque yo todo lo dejé en términos de x. Evaluado en este valor. Y para una exponencial, ¿cómo es su función de distribución? La función de distribución de x en x es igual a 1 menos la exponencial de menos lambda x.
Ujú, ahí la tenemos. Ujú. Entonces, en esta función lo que tenemos que hacer, donde diga x, vamos a poner todo este valor de acá. Ujú. Entonces, hagámoslo. Estamos diciendo que f de en y es lo mismo que f de x en y menos 100 sobre 1 más r, que esto es igual a 1 menos la exponencial de menos lambda, esa se va a quedar así, que va a multiplicar, lo voy a poner con otro color para que lo podamos ver diferente. Aquí está. De y menos 100 entre 1 más r. De aquí, pues tristemente, pues no se parece a nada, ¿no? No se parece a ninguna distribución que conozcamos. Pero podemos acomodar un poquito. Lo que podemos hacer es que el 1 más r lo podemos mandar con la lambda y va a quedar y menos 100. Entonces vamos a dejarla de esa forma. Esto va a ser igual a 1 menos la exponencial de menos lambda 1 más r por y menos 100. ¿Uh? Entonces, así es como se distribuye y. Parece una exponencial con parámetro lambda entre 1 más r, pero si se dan cuenta también tenemos esto. Está como que moviendo el eje de las y, bueno, de las x más bien, porque para cada x se va a mover. Entonces simplemente hay que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque hay que pensar la exponencial de dónde a dónde se mueve. Nosotros sabemos que esto funciona para toda x mayor que 0. Ajá. ¿Qué pasa si yo a esta función le multiplico, bueno, a esta igualdad, más bien, a esta igualdad, le multiplico 1 más r? Pues queda 1 más r mayor a 1 más r. Y esto de acá, todo lo que multiplica un 0, se queda en 0, ¿no? Si yo a esta igualdad le sumo 100 de ambos lados, queda x más 1 más r más 100 es mayor a 0 más 100. Ajá. ¿Y esto a quién es igual? Esta parte de acá es igual a y. Entonces, y. Entonces, mi función de distribución de y funciona para toda y mayor a 100. Ujú. A diferencia de la distribución de x. X se distribuye exponencial con parámetro lambda 1 sobre 10.000. Esta es su función de distribución. Y nos queda que x es mayor o igual que 0. Pero siguiendo la formulita de la y, nos damos cuenta que la y funciona desde 100. Entonces esta función de distribución que encontramos acá solo funciona para y mayor a 100. Ujú. Entonces simplemente voy a colocar esta función de nuevo para ver todas sus propiedades. Pero prácticamente esto que está aquí, es el resultado. Así se distribuye x, digo y. Eso que marqué en rojo es como se distribuye y. Esa debería de ser la respuesta. No hay una fórmula, no, eso no es una exponencial, eso no es un Pareto, solo es así su distribución. Y ustedes lo pueden validar. Si ustedes integran eso de 100 a infinito, les tiene que sumar, bueno, es una función creciente que empieza en cero, etc, etc, etc. Ujú. Entonces, simplemente para que tengamos todas las propiedades, si nosotros conocemos la función de distribución, como siempre les digo, pues conocemos toda la información adicional, ¿no? Pero aquí ya voy a agregar que la y es mayor que 100.
Ajá. Nosotros vimos que la función de distribución, la que obtuvimos, f de y, es igual a 1 menos la exponencial de menos lambda entre 1 más r por y menos 100. Ajá, este es un menos. Y menos 100. Si yo quiero saber la función de supervivencia de y, es 1 menos la de supervivencia. Entonces va a quedar la exponencial de menos lambda 1 más r y menos 100. Si yo quiero saber la de densidad, ¿qué tenemos que hacer? Basta con dividir la de distribución. Si yo derivo el 1, me da 0. Entonces me va a quedar primero la derivada de todo esto. La derivada es menos la exponencial de todo queda igual, menos lambda 1 más r por y menos 100. La derivada de lo de adentro, que va a multiplicar, como esto es constante, va a salir de la derivada menos lambda sobre 1 más r por, si yo derivo y, queda 1, si yo derivo 100 queda 0, entonces por 1. Ajá. Y esto a su vez ya me va a quedar como lambda entre 1 más r, porque se multiplican signos, la exponencial de menos lambda sobre 1 más r por y menos 100. Ajá. Entonces podemos conocer toda su información. Si queremos la de la función de riesgo, pues ya sabemos que va a ser la de densidad entre la de supervivencia. Ajá. Pero ya conocemos toda la información. Ajá. Y esta hay que recordarla porque más adelante la voy a utilizar para algo. La ventaja del video, aunque tengo un pizarrón pequeño, pues vamos a poder ir atrás o adelante para ver. Pero esta es toda la información que tenemos. Así se distribuye Y. Ujú. Ese era el ejercicio 1, saber cómo se distribuye Y. Ajá. Ahora, la pregunta 2. La pregunta 2 nos preguntaba que obtuviéramos la esperanza de X, o sea, preguntaba esperanza de X y esperanza de Y. ¿Por qué nos preguntaba esto? Porque nos decía que esta es la prima que se está cobrando en este ejercicio, ¿no? Ya vimos que pueden ser muchas formas de cómo calcular una prima. La X, por ser exponencial, nosotros sabemos que la esperanza es 1 sobre lambda. Y esto debe ser 10.000. Ajá, porque lambda es 1 sobre 10.000. Pero la esperanza de Y, ¿cómo sería? Voy a calcularlo de 3 formas. Y las 3 formas, todas son las mismas. Uh-huh. La primera, que es el camino largo, es que nosotros sabemos que la esperanza de Y es lo mismo que la integral. La Y de dónde a dónde va de 100 a infinito, de Y, porque es la variable, por su función de densidad, de Y. Esta es la forma larga. ¿Por qué? Porque si ustedes no recuerdan cómo sacar la esperanza o algo, esta es la forma larga. Entonces, vamos a empezar a sustituir cosas, ¿vale? Entonces, esto es igual a la integral de 100 a infinito de Y que va a multiplicar a la función de densidad de Y. Y es la que obtuve hace ratito, que es menos, no, y es positivo, es lambda entre 1 más r por la exponencial de menos lambda entre 1 más r que va a multiplicar a y menos 100 de y. Toda esta integral, si se alcanza a ver, me parece que sí, cuando salga el video creo que sí. Toda esta integral es la que tenemos que resolver para obtener la esperanza. ¿Por qué? Recuerden que la definición de la esperanza es la variable o el primer momento crudo
es y por su función de densidad, la función de densidad es esta, sobre todos los valores que puede tener esta variable, y la y puede tener valores desde 100 hasta infinito. Ok, ahorita lo que voy a hacer, bueno, nosotros sabemos cuánto van de lambda y r, pero como siempre les digo, es bueno dejar la expresión con parámetros por si sale una expresión bonita, pues solo sustituimos, ¿no? Entonces, ahorita voy a definir esto como k, para no escribir tanto. Simplemente para eso. Lambda sobre 1 más r lo voy a definir como k. Entonces voy a reescribir esto. Esa, como es una constante, la puedo sacar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces va a quedar k, que va a integrar de 100 a infinito de y por la exponencial de menos k, porque eso es lo mismo que va a multiplicar a y menos 100 de y. Les digo, solo cambié la k para no escribir todo todas las veces, ¿no? Aquí, pues no nos queda de otra más que hacerlo por partes. U va a ser igual a y, du es igual a dy. Y db es igual a esta exponencial, la exponencial de menos k y menos y. Y b, ¿a qué es igual? Hay que resolver esta integral ahorita, lo voy a hacer con otro color, simplemente para que sigamos el trazo, ¿no? Esta cosita lo voy a responder acá. Entonces, la integral, vamos a poner acá, la integral de la exponencial de menos k y menos 100 de y, hacemos cambios de variable, u es igual a menos k y menos 100 de u va a ser igual a qué, la k sale, ¿no?, como constante. Si yo derivo y menos 100 me queda dy, porque la 100 es constante, se hace 0, y es 1, entonces queda dy, entonces me va a quedar menos k dy. Entonces, para completar esta integral yo debo de agregar 1 sobre 1 menos k, la integral de la exponencial de u, porque ya dije que todo eso de adentro es u, y yo la k de acá arriba, para que sea un 1, es k por dy. Y esto se va a convertir en du. Bueno, esto es du. Entonces queda la integral de 1 sobre menos k, la integral de la exponencial de u, y la integral de la exponencial es la misma. Entonces esto es igual a 1 sobre 1 menos k, la exponencial de u, y si regreso a la información es 1 sobre 1 menos k, la exponencial de u, a que es igual a menos k y menos 100. Déjenlo coloco bien. Menos k y menos 100. Entonces ya lo tenemos. Esto es de b. Bueno, es b. Entonces b es igual a menos 1 sobre k, que va a multiplicar a la exponencial de menos k y menos 100. ¿Vale? Entonces ya solo hay que multiplicar, o bueno, hacer la fórmula de integración por partes. La k va a multiplicar a todo. Hay que ser conscientes de eso. Entonces va a ser k
que va a multiplicar a u por b, una vaca. Entonces es y por sobre k negativa, la exponencial de menos k y menos 100. Ajá, y esto lo tenemos que evaluar de 0 a infinito. Digo de 100. De 100 a infinito. Menos la integral que va de 100 a infinito de v de u. Y v de u es menos 1 sobre k exponencial de y, ¿no? Entonces vamos a poner todo eso. Menos 1 sobre k, la exponencial de menos k, y menos 100 de y. ¿Sí? Voy tratando de ir borrando poco a poquito. Este aquí ya lo voy a borrar. Y dejen cierro el paréntesis. Entonces es la k que va a multiplicar esta que es por partes. U por b, menos la integral de v por du, v por du. Entonces, aquí hay que observar algo. Cuando esta expresión se va a infinito, es el exponencial de menos algo muy grandote, porque lleva a crecer mucho. Entonces, cuando esta parte se va a infinito, esto tiende a cero, porque se hace algo muy grande, como es exponente negativo, es para abajo, entonces se hace muy pequeño, tiende a cero. Y el 100 solo lo sustituimos. Entonces, es k que va a multiplicar, el primer término es 0, menos y sobre k, la exponencial de menos k. Y aquí observen, cuando hacemos 100 menos 100, se hace 0. Y es exponente a 0, esto se hace 1. Entonces una vez ya le voy a poner 1. Menos esta integral. Pero esta integral se parece mucho a la que resolvimos aquí abajo. Es más, es exactamente la misma. Entonces voy a sacar el 1 sobre k. Se va a hacer un signo de más 1 sobre k, la integral de 100 sobre infinito, la exponencial de menos k, y menos 0, digo menos 100, de y toda esta integral que tengo aquí es exactamente la misma que acá que utilicé para por partes. Entonces yo sé que todo esto me va a dar otra vez menos 1 sobre menos k exponencial de todo eso. Entonces vamos a acomodarlo. Dejen cierro paréntesis acá. Entonces me va a quedar k, ya quito el 0, estos signos se suman, me queda y sobre k más 1 sobre k que va a multiplicar, ya sabemos que toda esa expresión vale lo de acá, 1 sobre menos k, 1 por menos k, la exponencial de menos k, y menos 100. Se reconoce todo esto evaluado de 100 a infinito. Y se cierra el paréntesis. Si se fijan, aquí pasa lo mismo. Cuando este tiende a infinito, esto se hace 0, esta exponencial. Entonces el primer término es 0. Y cuando este sale 100, de nuevo se hace 1. Entonces solo me queda 1 sobre k multiplicado por k. Entonces, ay, el borrador. Va a quedar k que va a multiplicar. Aquí, perdón.
Y es 100, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Porque estaba evaluando 100 sobre K. Más y menos me da menos. 1 sobre K cuadrada. Cuando es infinito vale 0. Cuando vale 100 es 1, 2 menos K, pero el signo de cuando evaluamos como es el límite inferior me queda menos, entonces este me queda más. ¿Estamos de acuerdo? Este más con este menos me da menos, pero con el menos de que evalúo el 100 me da más. Entonces de aquí ya solo hay que sustituir, hay que recordar nuestra K que era igual. K era igual a lambda sobre 1 más R. Déjenlo más grande. K era igual a lambda sobre 1 más R. Entonces hay que sustituir los valores. Ya nada más para saber cuánto nos da. Voy a borrar esta integral. Pero les recomiendo mucho que se aprendan esa integral de memoria. La integral de exponencial constante variable se va a repetir mucho, 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 mucho. Entonces voy a sustituir. Entonces esto es igual a lambda sobre 1 más R, que va a multiplicar a 100 sobre lambda 1 más R, más 1 entre lambda cuadrada entre 1 más R cuadrado. Aquí yo ya metí el cuadrado. Como K es al cuadrado, ya lo puse para ahorita que haga la regla del sándwich. Pues me va a quedar lambda sobre 1 más R, que va a multiplicar. Por regla del sándwich va a subir 100 entre, digo, más 1 más R cuadrado entre queda esta expresión. Entonces, si metemos el otro lambda, la lambda con la lambda del primer término se elimina y 1 más R con 1 más R se elimina. Entonces me queda 100. Más un lambda cuadrada se elimina, con 1 más R se elimina. Me va a quedar 1 más R entre lambda. ¿Y esto qué es igual? Esto es igual a 100 más 1.04, que va a multiplicar a 1 sobre 10.000. Y esto es igual a 100 más 10.000 por 1.04, y eso es igual a 10.500. Entonces sustituir, lambda es 1 sobre 10.000, R era 4%, 1.04, pongo bien el puntito, pues si no se llega, aquí es un punto. El 100 se queda igual, el 10.000 va a subir por ley del sándwich, bueno, regla del sándwich, 1.04 son 400, entonces 10.400 más 100 son 10.500. Y esa es la esperanza de Y. 10.500 es la esperanza de Y. Y este es el camino largo. ¿Cuál es la otra forma? Vamos a ver la otra forma, a ver si nos da exactamente lo mismo. Recuerden, 10.500, ¿no? La forma 2, esta es la larga, voy a hacer la intermedia y al último voy a hacer la fácil. Tenemos que darnos cuenta de esto.
de que y es igual a x por 1 más r más 100. Ajá. Es esto. Esta siempre va a ser una constante. Entonces, ¿qué les parece si manejamos que y sea igual únicamente a x más la inflación? Ajá. ¿Por qué? Porque no pasa qué valor tenga y, siempre le voy a sumar 100. Entonces, si ahorita lo dejo de lado, ignorándolo un ratito, yo puedo ver esto. Y si yo saco cómo se distribuye esto, f de y es igual a la probabilidad de que y sea menor o igual a y, y esto es igual a la probabilidad de que x1r sea menor o igual a y, que esto es igual a la probabilidad de que x sea menor o igual a y sobre 1 más r, que esto es igual a la función de distribución de x evaluado en y en 1 más r. Si olvidamos el 100, se ve de esta forma. Y esto, como x es exponencial, pues esto nos queda como f de x evaluado en y sobre 1 más r. Esto es igual a 1 menos la exponencial de menos lambda por y sobre 1 más r. Y esto, si yo junto la y con la r, y digo que mi parámetro, vamos a crear un parámetro que se llame j, ¿no? Mi parámetro j es igual a menos lambda, bueno, no, solo lambda solita sobre 1 más r. Yo puedo escribir f de y en y es igual a 1 menos la exponencial de menos j y. Entonces, esto se parece como una exponencial. Entonces, y, cuando no tiene la constante, se distribuye exponencial de parámetro j. Así se distribuye. Entonces, gracias a esto, yo ya sé que la esperanza de y es igual a 1 sobre j. Y esto es igual a 1 entre, la j es igual a ¿qué? Lambda entre 1 más r. Y esto a su vez va a ser igual a 1 más r entre lambda. Si yo sustituyo los valores va a ser 1.04 entre 1 entre 10.000. Y va a quedar 10.000 por 1.04. Que esto va a ser igual a 10.400. Entonces, esta parte de la esperanza es 10.400. Y estos 100 solo se los sumo. Entonces son 10.500. Entonces, otra vez llegamos a los 10.500 que hicimos con el paso largo. Entonces, este es como que el paso intermedio. Como que olvidar la constante, ver únicamente cómo se distribuye cuando tiene la inflación. Y una vez que tengo la inflación, solo le agrego los 100, porque es una constante. Recuerden lo que decía el documento, bueno, el ejercicio. Decía de que se distribuía así, y es igual a x1 más r, pero que después íbamos a sumar otros 100. Entonces, pues es prácticamente lo mismo, hacer todo el procedimiento y sumar 100, ¿no? Entonces, ahora el fácil, el que no tenemos que hacer ni integrales ni nada. El fácil es recordar las propiedades de la esperanza. Entonces, si yo le aplico la esperanza a esa función, me va a quedar que es la esperanza de y es exactamente que lo mismo que la esperanza de x 1 más r más 100. De este lado, la esperanza es lineal, entonces puedo hacer dos esperanzas. Esto es lo mismo que la esperanza de x 1 más r más la esperanza
de 100. La esperanza de una constante que es igual, la misma constante. Y esto, las constantes, cuando hay variables, ¿qué pasa? Sale la constante. Entonces esto es igual a 1 más r, esperanza de x, más 100. Ajá. Entonces, y ya sé cuál es la esperanza de 100, de x, perdón. La esperanza de x, ¿a cuánto la sacamos hace ratito? 10.000 más 100. Y esto es igual 1.04 por 10.000 más 100 es igual a 10.500. Ajá. Entonces, solucionado. La esperanza de x era igual a 10.000 y la esperanza de y es igual a 10.500. ¿Qué les quiero dejar aquí? Un poco de preocupación, que si muchas veces no sabemos cómo se distribuye x, vamos a tener que echarnos toda la integral. Ajá, entonces practiquen sus integrales. Ese era el ejercicio 2. Primero nos preguntaban cómo se distribuía, ahorita nos preguntaban las esperanzas, y lo otro que me preguntaban era, a ver, dejen ver, que no lo recuerdo. ¿Dónde los dejé? ¿Dónde los dejé? Aquí en clase. Ejercicio tipo examen. Aquí está. El número 3 es que el actor anterior calculó un límite de 20.000. Era el mejor para este tipo de enfermedades. Con base a Y, ¿cuál es la probabilidad de exceder este límite? Ok. Entonces, evidentemente, si va a existir inflación y todo eso, pues hay que calcular un nuevo límite, ¿no? No podemos dejar los mismos límites de enfermedad. Entonces, me está diciendo que hay un límite U, que es 20.000. Ajá. Hay un límite U que es igual a 20.000. Y ahora me preguntan cuál es la probabilidad de exceder ese límite. O sea, la probabilidad de que Y sea mayor a U, que esto es igual a la probabilidad de que Y sea mayor a 20.000. Y esto, ¿qué es? La función de supervivencia de Y, evaluada en 20.000. Y si se van un poquito atrás en el video, nosotros ya la habíamos sacado, sacamos la distribución, sacamos la de densidad y sacamos la de supervivencia. Entonces la de supervivencia es S de X en U, debería ser lo mismo que la exponencial de menos lambda 1 más R, que va a multiplicar a U menos 100. Noten que ya estoy sustituyendo, es más, la voy a poner de otro color. Ajá, ya estoy sustituyendo U. Entonces hay que sustituir esto. ¿Esto qué va a ser igual? La U vale 20.000. Entonces es la exponencial de menos lambda entre 1 más R de 20.000. ¿Sí era 20.000? Sí. Menos 100. Esto es igual a menos 1 sobre 10.000 entre... Ahí no, perdón. La exponencial de menos 1 sobre 10.000 entre 1.04 que va a multiplicar a 19.900. Y esto es igual a... ¿Cuánto? Vamos a ver a cuánto es igual. Calculadora. 19.900 entre 1.04
entre 10.000 por -1 y todo eso a la exponencial. Copiar la exponencial 14.75. Entonces la probabilidad de exceder ahora el límite es 14.75, ¿no? Pues bueno, hay una probabilidad ya alta de que estemos por arriba de este, bueno, alta, hay que definir alto, ¿no? Cuando hablamos de pérdidas, pues hay un 10%, un 14% de probabilidades de pérdidas mayores a 20.000, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo aquí. Con probabilidad del 14%, podemos tener siniestros más grandes a 20.000. Entonces, pues a lo mejor queramos que eso disminuya o aumente, depende de si nosotros aumentamos el límite, eso quiere decir que vamos a estar protegiendo más a nuestros asegurados. Ajá. Esta es la forma 1 y esta es la forma rápida. ¿Por qué es la forma rápida? Porque ya conocíamos la función. Pero hay otra forma. Otra forma de obtener esto. Esto hay que recordar que estamos viendo la área bajo la curva, ¿no? De f de y. Y queremos que sea mayor a u. Nos estamos fijando en esta área. Estoy resaltando acá. Entonces, como hacer la integral de u hasta infinito, pero de la función de densidad de y. Entonces, esto también lo podemos calcular si es que no conociéramos la de supervivencia, porque recuerden que hay veces que no existe esa función, como en la gama. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que sacar la integral desde u hasta infinito, porque así es como se comporta la variable y, de 1 adelante, de la función de densidad de y, f de y de y, de y. Y esta también la obtuvimos. Yo saqué la derivada al principio. Entonces, eso es lo mismo que la integral de u. Ahorita lo voy a dejar en términos de u para no escribir los 20.000. F de y era una cosa rara como menos lambda entre 1 más r por la exponencial de menos lambda 1 sobre 1 más r y menos 100 de y. Es positivo. Porque bajaba el exponente, era negativo, sí, es positivo. Otra vez, a esta partecita lo voy a llamar K, ¿vale? Para no estar escribiendo tanto. Entonces, esto es igual a la integral de u a infinito de K exponencial menos K y menos 100 de y. Si saco la K como constante, es más, no la voy a sacar como constante. Veamos aquí. U va a ser igual a menos K y menos 100. Du es igual a menos K de y. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces simplemente esta acá, otro color, esa acá con esa de y van a hacerme el du, solo falta el signo de menos. Entonces pues le voy a agregar el signo de menos. Pero ojo, bueno, vamos a ver cómo se hace el cambio de variable aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo va a quedar? Menos
la integral cuando esta cosa vale u, o sea, los 20.000. Voy a usar otra variable aquí para no confundirnos. Voy a usar c. Solo para no confundirnos. Porque el límite u nos iba a confundir con allá. Entonces, cuando y vale u, ¿cuánto vale b? O sea, fíjense, u menos 100 por menos k. Y cuando y vale infinito, esa cosa va a valer también infinito, pero con signo negativo. A ver, lo voy a escribir para que se den cuenta. Y esto lo tuvieron que haber visto en cálculo. Cada vez que cambiamos variables, hay que fijarnos que el soporte de la integral sea el mismo. Entonces, para cuando x, bueno, aquí es y, perdón. Cuando y vale u, que es el límite, v es igual a menos k y menos 100. Digo u porque vale u menos 100. Y cuando y vale infinito, v es igual a menos infinito. ¿Por qué? Porque es infinito menos 100, pues es un infinito. Por k es infinito, con el signo contrario, infinito. Entonces, si se fijan, esto va desde este límite menos ku hasta menos infinito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando escribamos nuestra integral, vamos a escribirlo así. Menos la integral de todo eso que yo puse. Menos k u menos 100 hasta menos infinito. Y aquí ustedes me van a criticar un poquito porque el menos infinito debería ir aquí abajo, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a dejarlo así, ¿vale? El signo de menos que agregué a la k, para que se haga positivo, se va a ir con el de y. Entonces va a quedar la exponencial de v de v. Queda de esta forma. Esto que es igual, esto es exactamente lo mismo. Entonces, esto va a ser igual a menos la exponencial de v evaluada de menos k u menos 100 hasta menos infinito. Ahí perdón por amontonar eso. Voy a empezar a escribir ahí arribita. Hay que ver algo. Cuando este vale menos infinito, se hace 0. Y cuando este vale menos k, va a valer esto. Y con este signo de menos, ya estoy dejando el signo de menos. Entonces voy a escribir aquí arribita. ¿Qué va a quedar? Menos la exponencial de primero el menos infinito y después este se hace más por el menos la exponencial de menos k u menos 100. Entonces, como les decía, esta menos exponencial se hace 0. Y solo me queda esta parte. Entonces me queda la exponencial de menos k, que habíamos dicho que valía nuestra menos k, es menos lambda, bueno, es menos, ¿no? A ver, déjame ver el signo. Estoy agarrando todo el menos, sí, todo. Menos lambda. Entonces, k ¿qué era? Menos lambda entre 100. Digo 10.000. Porque k era igual a lambda entre 10.000. No, entre 1 más r, perdón. Menos k
por 20.000 menos 100. Ajá. Si ponemos los valores que teníamos, esto es la exponencial de menos 1 sobre 10.000 entre 1 más r, bueno, ya el 1.04, que va a multiplicar a 20.000 menos 10.000 es 19.900. Y esto es exactamente lo mismo que el 14% que nos había dado, ¿no? No recuerdo cuánto nos había dado. 14.75. Ajá. Entonces es la otra forma en que se podía sacar la probabilidad, sacando la integral desde el límite hasta el infinito, porque el área de la curva que quiero es del lado derecho. Si yo quisiera la probabilidad de que fuera menor a eso, pues es 1 menos eso o integrar de 0 hasta el límite. Ajá. En el caso de y, desde 100. Hay que recordar eso, que la y se mueve desde 100 hasta infinito. Ajá. Entonces, esas eran las dos formas. Usando la de supervivencia, y eso lo hacíamos conociendo cómo se distribuye y, o integrando. Otra forma que podemos haber hecho esto es integrar sobre x, pero realmente la integral ya se hace muy complicada, ¿no? O sea, solo la voy a colocar por si la quieren validar. La otra forma es integrar desde u hasta infinito de todo lo que vale y aquí es igual 1 más r de x menos 100, digo más 100, por la función de x, que sería lambda exponencial de menos lambda x de x. Entonces, se fijan, estoy poniendo todo lo que significa y, pero en términos de x, para poder utilizar la densidad de x. Todo esto es y esto es f de x en x. Esas serán las formas en que se puede hacer. Pero esta les digo, como que en lo personal no me agrada mucho, ¿no? Pero bueno, son las dos formas. La cuarta pregunta de este ejercicio era... A ver, déjenme ver. Yo creo que hay una más, ¿no? Nos están preguntando otro límite u que haga que la probabilidad sea el 10%. Y esta también estaba ya un poco, si ya habían llegado hasta acá, responder esta era un poco más sencilla, ¿verdad? Entonces, nos están preguntando una u', que haga que la probabilidad de que y sea mayor a ese u' sea igual al 10%. Nos están preguntando esto, que y mayor a u' sea igual al 10%. Y aquí solo tenemos que usar la de supervivencia. Nosotros ya sabemos que la S de y en u' debe ser igual al 10%. Y esto nos lleva a que la de supervivencia es la exponencial de... quedó menos lambda sobre 1 más r de y menos 100. Hay que decir u', perdón, ya. Es igual al 0.10. Entonces la de supervivencia. Entonces, pues prácticamente solo hay que despejar esta cosa, ¿no? Entonces, si despejamos esto, me va a quedar 1 sobre esto, 1 más r, que es u' menos 100, es igual al logaritmo de 0.10. Va a pasar todo esto de este lado. U' menos 100 es igual a 1 más r sobre lambda
negativa el logaritmo de 0.10. Y este 10 va a pasar para acá, entonces u' es igual a menos 1 más r sobre lambda el logaritmo de 0.10 más 100. Si sustituimos nuestros valores, u' es igual a menos 1.04 por 1. Por 10.000 logaritmo de 0.10 más 100. A ver cuánto da eso. Calculadora es 1.04 por 10.000 por el logaritmo de 0.1. Eso le cambio el signo por menos 1. Me da 23.000 más 100. 24.046. 24.046. Con 88 centavos. Entonces, ¿qué significa esto? Recordemos que estamos en un seguro de gastos médicos. Entonces, si yo quiero que la probabilidad de que los montos sean, la probabilidad de que exista un monto mayor a 24.000 sea 10%, es que casi estoy diciendo que uno de cada 10 casos pase eso, ¿no? Entonces estoy protegiendo a 9 asegurados en su totalidad del monto, ¿no? Solo a uno a lo mejor solo le voy a pagar hasta los 20.000. Entonces, estos límites no solo sirven para la aseguradora, sino yo también saber a cuántos asegurados voy a estar cubriendo, ¿no? Evidentemente hay que recordar que entre ese límite sea más grande, pues la prima va a ser más grande, pero no hay que dejar de lado al asegurado, ¿no? Yo sé que les he dicho mucho que la compañía es la que siempre gana, pero hay que pensar en eso. Si quiero el 10%, estoy diciendo que uno de cada 100, uno de cada 100 va a quedar desprotegido, por lo menos no en su totalidad, ¿no? Solo es el límite de 24.000 pesos, ya considerando la inflación y que va a haber un gasto fijo ahí de 100 pesos de no sabemos qué. Vale, si se dan cuenta, es ir con calmita y estudiar mucho. O sea, si hay de dos, o estudian las integrales o estudian probabilidad para saltarse algunos pasos. Ok, entonces vamos con la segunda parte de los ejercicios. Ok, en esta segunda parte nos estaban pidiendo frecuencia. Déjenle el. Caray, no dejé mi celular acá. Entonces, nos dicen que la compañía aseguradora, bueno, asegura al consumidor en caso de que en la caja de huevos, de 12 huevos, más de 5 estén rotos, dañados o lo que sea. Entonces, ustedes van a comprar su casillero de huevos y se dan cuenta que hay 5 dañados o más, les regresan el dinero. Si esto sucede, la aseguradora procede a reembolsar en su totalidad el valor del producto. Como eres nuevo, o sea, te acaban de contratar, y el actuario que hizo el estudio no documentó, porque a lo mejor eso pasa, van a llegar a un lugar donde quién sabe qué modelo están ocupando, si te van a decir que las cosas siempre se han hecho así, pero no saben por qué. Entonces, pues, es un poquito que se van a enfrentar a eso, ¿no? Y aparte todo lo corrieron. Entonces te piden a ti, porque eres actuario y suponemos que todos los actuarios saben lo mismo, que vuelvas a realizar el estudio para determinar algunas cifras. Lo único que tú sabes es que la probabilidad de que un huevo esté dañado es igual a Q igual a 0.5.
y que al parecer el modelo que usaba el actor anterior tenía una varianza menor a su promedio. A ver, primera información. Nos están diciendo que Q es igual a 0.5 y que la esperanza de este modelo de N, porque es número de huevos, es... A ver, dejen. ¿Quién era mayor? ¿La varianza o quién? La varianza es menor. Ajá. Eso es lo que nos están diciendo. Entonces, ¿qué modelo usarían ustedes? Si recordamos de los tres modelos, el único que hace que la varianza sea menor es la binomial. ¿Por qué? Porque su esperanza es igual a NP y la varianza es NPQ. Entonces, eso hace que la varianza sea más pequeña. Ajá. Por lo tanto, el modelo es el modelo binomial. Ujú. ¿De qué parámetros? Va a ser de parámetros n igual a 12, porque son 12 huevos. Y aquí hay que tener cuidado. Nuestra P es la Q. Hay que tener mucho cuidado con eso. Nuestro éxito es el número de huevos rotos, no el número de huevos que está bien. Ajá. Entonces aquí la Q es nuestra P, así como la mortalidad. Bueno, hasta ahí ya vamos bien, ¿no? Entonces usó la binomial con esos parámetros. Tu jefe te pasa un nuevo estudio y te muestra que la probabilidad de que sea exactamente un huevo, sin importar el paquete, esté dañado o algo por el estilo, es igual a 0.3. Entonces ahora te pregunta la probabilidad de que exactamente 5 huevos estén dañados. Entonces te dice, oye, este ya no es. Más bien es una binomial de n igual a 12, q igual a 0.3. Recuerden que nuestra q es la p, porque queremos ver que los huevos se rompan, no estén dañados. Ajá, binomial. Entonces nos están preguntando la probabilidad de que n huevos, más bien 5, estén rotos. Dice exactamente 5. Entonces nos están preguntando esta. Entonces, esto es 12, 5, 0.35, 0.77. Ajá. Esa es la función de masa de probabilidad de 5. Y eso no sé cuánto salga. A ver. No sé si lo hice. Sí. 15.84. Aquí, pues recuerden que esta es la función combinatoria. Aparece muchas veces como coping. Ajá. Entonces, la probabilidad de que 5 huevos estén rotos es 15.84. Entonces, pues no suena tan mal, ¿no? Yo sé. Pero hay que tener en cuenta que a lo mejor tendremos que sacar la probabilidad de que uno de 5 más. Entonces tendremos que sacarla de 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y lo que sea mayor a eso, pues ya. Pero bueno, ahorita solo nos preguntaron por eso. Después nos dice 3. Te pones a leer el estudio y te das cuenta que la información adicional, bueno, que viene información adicional, y lees que se recomienda cambiar el modelo de la media y la varianza sean iguales. Bajo este supuesto, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 5 huevos estén dañados? Entonces, no te están diciendo que ya no uses la binomial, porque estamos buscando un modelo donde la esperanza y la varianza sean iguales. ¿Y ese modelo cuál es? La Poisson. Ujú. Entonces, como ahora nos piden que la esperanza de n sea igual a la varianza de n,
Esto nos dice que n se distribuye Poisson del parámetro lambda, pero lambda no lo conocemos, ¿no? Ese no lo conocemos. Entonces, ¿cómo podríamos obtener la lambda? Nosotros seguimos sabiendo que la probabilidad de que exactamente un huevo es igual a 0.3. Nosotros sabemos esto, de que sea un huevo exactamente 0.3. Entonces, si usamos la función de masa de probabilidad de la Poisson cuando n es igual a 1, nos queda lambda por e a la menos lambda sobre aquí es k. A ver, es lambda por k. No es lambda a la k por e a la menos lambda sobre k factorial. Donde k es la n, ¿no? Esa es la función de masa. Entonces, como k es igual a 1, esto queda lambda e a la menos lambda sobre 1 factorial, que es 1, que esto es igual a lambda e a la menos lambda, y debo de igualarlo a 0.3. Y aquí tenemos un problema. Eso no lo van a poder despejar. Hagan lo que hagan, quieran lo que quieran. Entonces aquí si usen algún paquete de álgebra, algo así, se llama product log o producto de logaritmos, la función con la que pueden despejar esto. Ajá. O bien una función W. Esa es también otra forma en que se conoce la función W. Pero bueno, si nosotros usamos esa W, nos van a dar dos valores, un lambda 1 y un lambda 2. Va a haber dos soluciones posibles. La primera es un lambda de 0.48. 48 o 94. Y un lambda de 1.78. 1.78, 13, 4. Ajá. Si nos vuelven a preguntar la probabilidad de que n sea igual a 5, si nosotros usamos estas dos lambdas, con lambda 1 y lambda 2, nos da un resultado de 0.00014 y esto es un 0.02517. Y ahí está. Y ese era más como muestra de que hay funciones que tal vez todavía no conocen y que muy seguramente en el trabajo les va a tocar investigar. Hay muchas cosas que no se pueden ver en todos los cursos, ¿no? Entonces, si de repente llegan algo desconocido, me hubiera gustado que alguien sí se hubiera dado cuenta que esta función es algo complicada, ¿no? Y les voy a compartir un videito para que vean cómo funciona. Lo voy a poner en la descripción del video para que lo chequen. Vale la pena, está bonito el video. Listo. Después, ¿qué nos estaban preguntando? Y ya. Después viene un ejercicio de la Pareto. Dice que hay un seguro que cubre los riesgos cibernéticos, es decir, las pérdidas ocasionadas por hackeo. No sé si recuerdan, hace un año a más tardar, había un virus que encriptaba las computadoras y te pedía bitcoins, que le pasó a hospitales y a varias empresas. Entonces, un seguro que cubre esas pérdidas existe ya hoy en día. Entonces, bueno, es una función que se distribuye Pareto con parámetros alfa igual a 2 y teta igual a 30.000.
y nos está pidiendo obtener la función de riesgo. Ok. Entonces, nos están diciendo que X se distribuye Pareto con parámetro alfa igual a 2 y teta igual a 3000. ¿3000 o 30.000? 30.000. Listo. Entonces, de esto nos están pidiendo la función de riesgo, la hazard rate, que por definición es la de densidad entre la de supervivencia. Esa es la función de riesgo. Entonces, como es una Pareto, pues ya la conocemos, ¿no? La f de x, aquí es igual a alfa por teta a la alfa entre x más teta alfa más 1. Y todo esto entre la de supervivencia, que es teta entre x más teta a la alfa. Esto lo voy a partir en dos para poder hacer la ley del sándwich, bueno, regla del sándwich. Entonces, alfa, teta, alfa entre x más teta, alfa más 1 entre teta, alfa entre x más teta, alfa. Esto es igual a alfa, teta, alfa por x más teta, alfa entre teta, alfa, x más teta, alfa más 1. Y de aquí se elimina la teta alfa y un x más teta alfa con un x teta más alfa. Entonces esto es igual. Voy a poner aquí abajo. A alfa entre x más teta. Y si ponemos los parámetros es 2 entre x más 30. Y esa es la función de riesgo. ¿Va? Vale. ¿Qué más nos preguntaban de esto? Nos preguntan si se agrega un deducible de 1500, nos piden la esperanza del exceso de pérdida y la esperanza de la función censurada, la función de pago. Un deducible de, ¿cuánto dije? ¿15.000 o 1500? 1500. Ok. Hay un deducible de 1500. Entonces, aquí, ¿qué hay que hacer? Nos piden las dos esperanzas. Entonces, la primera esperanza, la Y de exceso de pérdida, le voy a poner YEP. ¿Cómo es esta variable? Esta es una variable, hay que recordar, que no definida cuando x es menor o igual a d, y va a ser x menos d cuando x es mayor a d. Exceso de pérdida no definida porque no me importa cuando sea lo que pase antes de d, y es x menos d cuando ya x es mayor a d. Entonces esto lo podemos ver como x menos d dado que x es mayor a d. Es como su interpretación. Entonces nosotros
con la definición que viene en el libro, vamos a sacar que la f de y ep de y es igual a la función de x en y más d entre s de d. La función de exceso de pérdida de densidad es la de x, pero evaluada en y más d, porque despejé sobre la probabilidad de que x sea mayor a d, que es justamente la supervivencia de d. Entonces, como esto es un Pareto, esta es alfa, teta, alfa entre y más d más teta, alfa más 1, entre la de supervivencia, de una vez la voy a partir en 2. Teta alfa entre x más, digo y, d más teta, ¿sí? Pues sí, así debería de ser. Ok, entonces, regla del sándwich, esto va a subir, alfa, teta, alfa, c más teta, alfa, entre teta alfa, y más d más teta, y más 1. Y se van a cancelar las tetas alfas, van a cancelar y me va a quedar algo por el estilo de alfa d más teta alfa entre y más d más teta alfa más 1. Y esto es un Pareto con parámetros alfa d más teta. Entonces, y ep se distribuye Pareto con el mismo parámetro alfa igual a 2 y teta, voy a poner teta prima, va a ser igual a 30.000 más 1500. Entonces, como nos dimos cuenta de esto, ya no hay que hacer toda la integral. La esperanza de YP es igual a teta prima entre alfa menos 1. Entonces, esto va a ser igual a 31.500. Usando la formulita. Teta prima es 30 más 1500. Bueno, 30.000 más 1500. Entonces, así de rápido vamos a sacar la esperanza de este. Ahora, nos están pidiendo la de exceso de pérdida. De esta, pues, podemos ver que podemos recordar que la esperanza de la YP, le voy a poner P de pago. Bueno, lo voy a definir para que lo recordemos. Y pago es igual, no voy a pagar nada, o sea 0, mientras X sea menor o igual a D. Y voy a pagar X menos D cuando X sea mayor a D. Esa es la variable. Y en lugar, ya hemos visto que no hay una distribución para Pareto, ¿no? Entonces aquí realmente a lo mejor es más fácil ir directamente a integrar. Entonces, si yo saco la esperanza de YP, la esperanza de YP, de Y de pago, es este valor que yo puedo tomar siempre y cuando la X sea menor o igual a D. Entonces es la integral de 0 a D, de 0
f de x de dx, más esta parte, que es la integral que va desde d a infinito, de x menos d, f de x de dx. La puedo definir de esta forma. Esto se va a hacer cero. Entonces únicamente me va a quedar, esto va a ser igual a la integral de d de infinito, x menos d, f de x de dx. Y esto lo voy a partir. O no, creo que no es necesario partirlo. Mm, mm, Déjeme pensar, creo que no es necesario. A ver, voy a poner la función de densidad de la Pareto. La integral de d a infinito de x menos d. La de Pareto es alfa teta a la alfa entre x más teta alfa más 1 de x. Sí, la voy a partir. Esta x va a multiplicar a esto y la d va a multiplicar y voy a sacar dos integrales. Es que si hago u igual a x más teta, pues aquí me va a seguir faltando algo, ¿no? Entonces, pues no sé, no se va a poder. Entonces mejor la separo en dos. Entonces va a ser la integral de d a infinito de x. Y ahorita lo voy a volver a escribir así, f de x de dx menos la integral de d a infinito de d f de x en x de dx. Y la d es constante, la voy a sacar. Solo para que vean que ya no hay que hacer una integral. La integral de d a infinito de x, f de x en x de x menos d. Y esta integral la voy a poner de otro color para que la vean. La integral de d a infinito de f de x en x d de x. Esto que acabo de poner en otro color, aquí es igual. Es como sacar el área de bajo la curva de d a infinito, como lo hicimos hace rato en la exponencial. Entonces, esta integral es la función de supervivencia en d. Entonces, esto ya no lo tenemos que integrar, ya no estamos ahorrando integral. Entonces, esto yo lo puedo escribir como la integral de d a infinito de x f de x en x de dx menos d por la supervivencia de x en d. Y este valor lo conocemos, ¿no? Entonces, este ahorita sí lo vamos a dejar para solo enfocarnos a una integral. Vamos a resolver esta integral. Ok, entonces voy a copiar esto aquí y ya voy a poner los valores. La integral de d a infinito de x alfa teta entre x más teta alfa más 1 de x más menos d por la supervivencia de x en d. Y esta, ¿cómo se resuelve? Podemos usar por partes. Mm,
A ver, vamos a ver. Vamos a sacar alfa menos teta, que son constantes. Alfa, teta, esto, la integral de d. Ahorita solo me voy a enfocar a esta azul, para que esta la dejemos, no la escribamos tanto, ¿no? De d a infinito es x entre x más teta alfa más 1 desde x. Ajá. Saqué lo constante, puse la x en el numerador y eso en el denominador. Fue lo único que hice. Entonces, alfa, teta, alfa, la integral de d a infinito. Aquí lo que voy a hacer es que u va a ser igual a x más teta. Ajá. Creo que sí. Du es igual a dx. De esto yo también puedo obtener que x es igual a u menos teta, ¿no? Entonces si sustituyo, me va a quedar u menos teta entre u a la alfa más 1 de x. Y ahorita voy a dejar de esto de lado, ¿no? Esto aquí es igual. Esta fracción la puedo partir, ¿no? Porque son como un denominador. Entonces me va a quedar alfa, teta, alfa, que va a multiplicar la integral desde d hasta infinito de u entre u alfa más 1 de u, porque esto ya es de u, perdón. Y hay que revisar también de dónde a dónde va. Cuando x vale d, esto va hasta d teta. Y cuando x vale infinito, u vale infinito, porque esto se hace muy grande. Simplemente para que estemos integrando en los mismos límites. Más a los menos y todo sale la teta acá, la integral de d más teta hasta infinito va a ser este y solo queda este. 1 entre u alfa más 1 de u. De u es igual a dx. Recuerden, siempre hay que fijarnos bien de qué límites a qué límites estás. Si x vale d, la u va de d a teta. Si esto es infinito, u va hasta infinito. Entonces, de esto podemos hacer álgebra, ¿no? Entonces, voy a borrar la parte de aquí abajo. Entonces, u menos alfa menos 1. ¿Por qué es esto? Bueno, lo voy a subir para que lo veamos. Alfa, teta, alfa. Todo esto va a multiplicar la integral de d más teta a infinito de u 1 menos alfa menos 1, porque subí el exponente y subo en signo contrario, de u menos teta, la integral de d más teta a infinito de u menos alfa más 1 de u. Este 1 con este 1 se va a ir y va a quedar menos alfa. La integral de x a la n es 1 entre n más 1 a la n más 1, ¿no? Entonces, esto va a quedar, si solo es menos alfa, es 1 entre, bueno, voy a poner todo. Alfa, teta, alfa, que va a multiplicar a 1 entre
n menos alfa más 1 por u alfa n más 1. Y esto lo evalúo desde d más teta hasta infinito. Menos teta, la misma reglita, ¿no? Que va a multiplicar 1 entre menos alfa menos 1 más 1 por u menos alfa menos 1 más 1, y esto integrado o evaluado desde d más teta hasta infinito. Se cierra paréntesis. Ok, entonces vamos a escribir todo. Alfa, teta, alfa, se va a multiplicar. Cuando la u es muy grande, como es un alfa mayor, la alfa es 2, ¿no? En este caso. Entonces va a quedar menos 1. Entonces se va a ir hacia abajo. Cuando es infinito se hace 0. 0. Menos 1 entre... Ya con ese menos le pongo... No. Menos alfa más 1, que va a multiplicar a d más teta a la menos alfa más 1. Menos teta, otra vez allá lo mismo, cuando es infinito todo se vuelve 0. Entonces le voy a quitar de una vez, porque multiplicando por teta se hace 0. Y cuando vale negativo, esto se va a volver positivo. Va a ser teta entre menos alfa, pues ya es menos alfa nada más, ¿no? Y puedo subir el signo. Menos alfa de más teta menos alfa. Y no hay que olvidar el menos d, que va a multiplicar la supervivencia de d. Esa sí está un poco larga la integral, ¿no? Entonces aquí ya lo que hay que hacer es sustituir. Este 0 hay que quitarlo. ¿Se puede factorizar algo? Creo que no, pero a ver, vamos a poner valores. El alfa vale 2, teta vale 3000, creo que 30 más bien, 30.000 al cuadrado, que va a multiplicar a menos 1 entre menos 1, porque es menos 2 más 1 menos 1. Entonces esto ya se hace positivo, que va a multiplicar a 31.500, porque es teta más d, este es menos 1, menos 30.000 entre 2 por de 31.500 a la menos 2 menos 1.500 por la función de supervivencia es 30.000 entre 31.500, todo esto al cuadrado. Esto es 30.000. Órale. A ver, hay que ir sacando por partes. ¿Sí? Esa es la expresión toda loca. Entonces, 30.000 al cuadrado primero. ¿Vale?
Voy a ir haciéndolo de afuera. 1, 2, 3, 30,000 por 30,000 por 2. Eso, 1,800 millones. Yo siento que no me va a salir, siento que esos números muy grandes. 1,800 millones por 1 entre 31,500. 1 entre 31,500. Esto es un número muy bajito. 0.000031746. Incluso yo menos 31,500 por 31,500 y esto 1 entre eso es también un número muy pequeño, pero muy pequeño. Si eso lo multiplico por 30,000, 1, 1, 2, 3, y después lo divido entre 2, queda menos 0.1234 15 11,72 menos la parte de allá, la de supervivencia, 30,000 entre 31,500. Esto lo copio, copias por el mismo, punto 90 por 1,500 es 1,360. 1,360.54,421,775. Ok, vamos a multiplicar eso de ahí. 1, 2, 3, 4, 31, 746 menos 1, 2, 3, 4, 15, 11,72 por 1, 8, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3 menos 1,360 punto 54,42. Pues a mí me dio esto, 28,571,29. Esta es la esperanza de YP. Sin embargo, creo que daba 20,000 exactos. Ah, no, 2,000 daba, creo. A ver, no me equivoqué en algún parámetro. Pues no. Parece ser que no. Eso me da. ¿Cuánto habíamos dicho que salía la de exceso de pérdida? Era 31,500, ¿no? Pues sí, es más bajo, es lo que esperábamos, ¿no? La de pago yo pagaría 28,000 pesos en promedio y yo tendría una pérdida aproximadamente de 31,000 por el exceso de pérdida, ¿no? Pues sí, sí suena. Vale.
Muy bien. Pues esos son los caminos. Siguiente. El de los dados. Iguales. Me están diciendo que hay un dado 1. Pues que cómo se distribuye. Pues va a ser 1. Si, bueno, va a ser un sexto si P es igual. Bueno, si X es igual a 1. Un sexto. Un sexto. Un sexto. Un sexto. Un sexto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un sexto. X igual a 2, X igual a 3, X igual a 4, X igual a 5, X igual a 6. Es un sexto si es igual a 1, o sea, todos tienen la misma probabilidad de salir, ¿no? Y hay otro dado igual, el dado 2. El dado 2 es exactamente lo mismo, ¿no? Igual. Para no repetirlo, estoy poniendo que es igual, ¿no? Entonces, me están diciendo de que hay un juego donde la S va a ser igual al dado 1 más el dado 2. Tal vez algunos conozcan ese juego, otros no, pero bueno. Entonces me están diciendo que saque la distribución de esto con base a la convolución. Entonces nos están pidiendo, o sea, la f de S en S es lo mismo que la f de D1 más D2 la segunda convolución. Entonces, empecemos. ¿Qué fórmula vamos a empezar? Vamos a empezar con S igual a 0. Y a lo mejor hay que saltarse algunos pasitos, ¿no? Es posible que cuando yo lance los dos dados me salga 0. Pues no. Entonces, la probabilidad en 0 es 0, ¿no? La probabilidad de que ese sea 0 cuando estamos en la segunda convolución es 0, ¿no? O sea, si yo aviento dos dados no hay forma de que me salga eso. Si la suma es igual a 1, la probabilidad de S con la segunda convolución, ¿cuál es la probabilidad de que si yo aviento dos dados me dé 1? Pues es 0, ¿no? Porque no hay forma de que me dé. Entonces, a partir de aquí, S igual a 2, vamos a hacer nuestra tablita, ¿no? X va a empezar de 0, 1, 2, f de X, después vamos a hacer S menos X y f de X menos S. Y después el producto de fx por fx menos s, ¿no? Entonces, la formulita que estamos usando es esta, hay que aprenderse de memoria. X es igual a 0 hasta s de f de x en s, o en x, por f de x s menos x. Esta es la formulita que estamos usando. Entonces, empezamos en 0, 1, 2, porque estoy en la suma 2, en adelante. Entonces, la probabilidad de que x, si x, hay que decir, x es igual al dado 1 y s menos x debe ser el dado 2, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la probabilidad de que x me dé 0, pues es 0, ¿no? Eso no existe. Es un sexto y un sexto, ¿no? Que 0, un sexto, un sexto. Ahora, 2 menos 0 me da 2. Entonces aquí me da un sexto. Un sexto. Digo, 2 menos 1, 1. Entonces, bueno, voy a ponerlo. Entonces esto es 2, 1, 0.
2, 1, 0. Entonces es un sexto, 0. El producto aquí es 0. Es un 36avo, 0. Entonces la probabilidad de S convolución 2, 2 es igual a un 36avo. Ahora hay que hacerlo para 3. S es igual a 3. Esa es mi tablita. X, 1, 2, 3. Es f de x. S menos x. F menos x menos... Aquí es S menos x, perdón. S menos x. S menos x. Y f de x, f... S menos x. Entonces esto es 0, un sexto, un sexto, un sexto. Aquí es 3, 2, 1, 0. Es 0, un sexto, 0, 0, un 36avo, un 36avo, 0. Sumamos esto. La probabilidad de S segunda convolución 3 es 2/36avos. S es igual a 4. Y así sucesivamente se tienen que ir. Tenemos que llegar hasta S es igual a 12. ¿Por qué tenemos que llegar a 12? Porque es el máximo que podemos hacer de suma, ¿no? Y así hay que hacer toda la tablita. Este realmente es para que practiquen y se aprendan la fórmula. Evidentemente, a lo mejor no les pongo uno tan largo, pero es aprenderse la formulita. O sea, con que se aprendan esta fórmula, si se fijan, ya solo es multiplicar. Y esto en teoría lo podrían hacer, porque la probabilidad de que salga 2 es un 36avo. O sea, hay 36 formas en que yo puedo lanzar el dado y que salgan una suma. Aquí hay 2 de 36 y así sucesivamente, ¿no? ¿Vale? De práctica también traten de hacer el de 3 en Excel y de 4 y de 5. Y grafiquen las P's para que vean cómo va siendo esa, de estar una línea de un sexto, o sea, la gráfica ahorita, cuando hay un solo dado, es un sexto, es una uniforme. Como ustedes vayan sumando dados, va a empezar a ser una triangular, donde aquí va a ser el 7, y después se va a empezar a recorrer y se va a empezar a hacer una normal. Van a empezar a normalizar eso por las sumas. Es una grafiquita bonita, como vayan aumentando las n's. Traten de hacerlo, ya sea en R o en Excel, para que vean cómo se ve. Pero practiquen. El chiste es que practiquen, porque en el examen, si no practican, no les va a dar tiempo. Y ya por último, decía que diéramos la definición matemática. Dice, definir la función de riesgo. Bueno, la función de riesgo ya la conocemos. Es la función de densidad entre la función de supervivencia. Esa es la fórmula matemática. La podemos escribir de muchas formas, como la derivada de la función de distribución entre la de supervivencia o la menos derivada de la de supervivencia entre la de supervivencia. Hay muchas formas en la forma en que podemos describir matemáticamente la función de riesgo. La tasa de eliminación de riesgo cuando hay un deducible D. Hay que recordar su formulita, ¿no? O sea, la tasa de eliminación de riesgo, hay que recordarla. Es la esperanza de X con hito D entre la esperanza de X. Perdón, que le moví. Esa es la función de
la tasa de eliminación de riesgo. Y esa la podemos ver en el libro, en la página, el libro de los models, página 121, en la parte 5.3. Esa es la formulita. Y recuerden que este es el mínimo. Ujú. ¿Cuál es la otra? La mediana. Pues es el donde se acumula la mitad de la probabilidad, ¿no? El percentil punto 5, también lo podemos llamar así. La moda es donde tenemos la mayor probabilidad. Ujú. No es el que se repite más, es donde tenemos la mayor probabilidad. El percentil es el número tal que nos da pi, o sea, la probabilidad que pedimos, como en el caso de la U. Ajá. Y la función generadora de momentos, hay que recordarla, la función generadora de momentos de x en t es lo mismo que la esperanza de e a la xt. Ajá. ¿Vale? Entonces, ya se dieron cuenta que hay truquitos, pero esos truquitos solo los van a ver si los hacen constantemente el ejercicio. O sea, no traten de memorizarse el ejercicio, traten de razonarlo. Si no pueden, hagan las integrales. O sea, pongan la integral y tratenla de resolver a manita ustedes. Pero es importante que estudien los conceptos, porque esa es la raíz de todo esto. Si ustedes entienden el concepto, ya saben qué aplicar, ¿vale? Entonces, ahorita es el primer video. No pude comprar una cámara mejorcita. Apenas compré el pizarrón para poder seguir. Pero porfa, si de repente me dicen que no se ve muy bien o algo, denme los comentarios, porfa, para poder mejorar, para que pueda hacer la clase mejor. La ventaja ahora es de que pues, van a poder detener, hacer pausa. Pues si lo ven en una pantalla de su lab completita, pues lo van a poder, en algunas ocasiones se puede hacer un poco de zoom. Pueden usar la lupa de Windows para ver un poco más de cerca, pero yo voy a procurar comprar una cámara mejor para que se pueda ver más claro, más nítido y ustedes puedan estudiar, ¿vale? Entonces, por favor, estudien. Todo esto voy a ver sus ejercicios que subieron, pero repásenlos, vuélvanlos a hacer. Sin ver el video, háganlos una vez viendo el video, háganlos otra vez sin ver el video, a ver si recuerdan el procedimiento, pero es práctica, 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 ¿vale? Entonces ya por este medio les voy a estar subiendo sus clases. Lo más seguro es que dependiendo de las dudas y todo, entre más dudas, comentarios y yo vea vistas completas, porque sí me notifica a mí una vista de solo 3 minutos. Dependiendo de esas vistas, voy a considerar si dejo el video más tiempo o veo que si después de 2, 3 días nadie lo ha visto, pues los voy a ir retirando. Entonces esto los va a forzar a que sigan trabajando y estudiando, chicos. Sé que a lo mejor dicen estamos casi de vacaciones en nuestra casa de contingencia, pero eso no significa que vayan a estar de vacaciones. Échenle ganas y como les dije, vienen temas difíciles en general en la economía, en todo. Entonces, qué mejor que ustedes salgan mejor preparados, ¿vale? Ya saben, las dudas por el grupo de WhatsApp, o por correo o por el Classroom, como sea, ¿vale? Yo estoy siempre al pendiente, ¿vale? Gracias.